Hola amigas y amigos, mirad, hoy quería hablar con vosotros de las verrugas. Las verrugas es un crecimiento anormal de las células de la piel provocado por una infección, la infección de un virus, el virus del papiloma humano. Por lo tanto, al ser un virus y ser una infección, pues hay que acabar con el virus para acabar con la verruga. Lo primero que tenemos que hacer es cerciorarnos muy bien de que se trata de una verruga, porque no todos los bultitos en la piel son una verruga. Por ejemplo, yo tengo aquí ¿vale? Que esto es un lunar con un crecimiento anormal, ¿vale? Es un lunar que se ha abultado. Bueno, pues esto, como no es una infección, no podríamos tratarlo de la misma manera que trataríamos una verruga. No hay infección que curar ahí, habría que extirparlo si yo quisiera quitarme ese lunar, que no me voy a quitar. Bien, una vez dicho esto, pues esto podría pasarnos igual, pues que hubiese un pequeño quiste de grasa, incluso una cicatriz pequeñita con un crecimiento anormal, una queloide diminuta, en fin, que lo primero que hay que hacer es estar seguro de que lo que vamos a tratar es una verruga. Otras consideraciones que os quería hacer, yo os recomiendo estos tratamientos caseros para las verrugas normales, las de las manos, las que salen alrededor de las uñas, las que te salen pues en el pie por la parte de arriba, en un codo, en un brazo, pero hay otras verrugas, pues las que salen en los genitales o que te puedan salir por la carita o en la planta del pie. Las plantares son muy complicadas de solucionar con remedios caseros porque la piel es muy gruesa. En fin, todas esas verrugas van a necesitar de los consejos de un médico, de la ayuda de un profesional. Para el resto, vamos a ver cómo los podemos solucionar. Os voy a enseñar 3 métodos, los 3 son efectivos. Lógicamente, siempre que hablamos de cualquier cosa relacionada con el cuerpo, con la naturaleza, con nuestra propia naturaleza, los resultados no siempre van a ser iguales. Puede ser que a ti te cueste más curarlas que a otra persona, que un método a ti te vaya mejor que otro. Entonces, bueno, tú lo vas a ver. Pero esto es con los remedios caseros, con los remedios químicos, con cualquier cosa. Lo primero que os quería hablar es de esto, de los productos que venden en la farmacia para quemarlas a través de frío. Esto es súper fácil de utilizar. Lo que vamos a hacer va a ser, bueno, imaginaos que esto es una verruga, ¿vale? Me lo pinto y lo que vamos a hacer va a ser seguir las instrucciones del cacharrito. Le vamos a poner en este caso una esponjita y yo lo que os recomiendo, y esto no lo suele poner en los botecitos, pero sí que os lo recomiendo porque creo que es bastante importante, es que como rara vez coincide el diámetro del cacharrito con la verruga, lo que hagáis sea proteger toda la zona alrededor de la verruga con un poquito de vaselina, porque así no vais a quemar toda la piel y la bambolla no se va a hacer tan grande. Sí, estoy hablando de bambolla, hay veces que sale bambolla y otras que no, pero en todo caso esa zona, la zona de la verruga, se va a quemar a base de frío. Pues nada, apoyamos el cacharrito y presionamos 3, 4, 5 segundos según ponga en el envase, dependiendo porque hay muchísimas marcas. Esto, como os digo, se va a producir una pequeña quemadura, una pequeña abrasión y en unos días, cuando se haya curado, pues ya no tendremos la verruga. Segundo sistema, a mí este me gusta mucho, yo lo he probado y lo he utilizado hace ya muchísimos años y me funcionó muy bien. Tenía varias verrugas en la mano y se me fueron todas, eran verrugas chiquititas. Es la higuera, el zumo de la higuera. Como veis, cuando abrimos cortamos en una ramita, en una hoja, incluso en los higos, pues sale una leche, un jugo lechoso que es un poco como una silicona, ¿vale? Es pegajoso, es como si fuese un plástico, se pone como plástico. Bueno, pues este jugo habría que colocarlo sobre la verruga. ¿Cuánto tiempo? Pues una vez al día durante 7, 8, 10 días, del tiempo que tarde la verruga
en secarse. Luego lo protegemos con una gasita o con una tirita para que aguante ahí, no se vaya y nos haga el mayor efecto posible. Y pues eso, al cabo de 8 o 10 días, lo normal es que la verruga desaparezca. El problema de esto es que hay que tener una higuera cerca, porque yo esto lo he comprado, he ido a por él hace un ratito y realmente cuando yo la he cogido de la higuera, pues salía una cantidad enorme. Ahora, media hora después, la verdad es que ya le cuesta. Y aunque pongamos esto en agua, no sé por qué, pero mañana ya no va a salir savia. Con lo cual, pues hay que tener la higuera cerca. Y ese es un inconveniente en algunos casos. Y el tercer método, que es un método que seguro que lo habéis utilizado alguna vez, porque es muy asequible y está muy al alcance de cualquiera, es utilizar un ajo. Cortamos un filete, una pequeña, sí, un filetito, que sea finito, ¿vale? Y nos lo ponemos sobre la verruga. Le ponemos un adhesivo plástico, en este caso yo he utilizado pues el que he visto utilizar otras veces, que es la cinta aislante. Lógicamente, tanto con esto como con cualquier otra cosa, al más mínimo síntoma de que algo os produce alergia, de que os hace una reacción extraña, pues nos lo quitamos inmediatamente, no vamos a ser tan brutos de quedarnos ahí. Pero lo cierto es que para que el ajo funcione tiene que ser algo plástico, algo que no deje que se escape pues, las propiedades del ajo. Podemos luego, si queremos, ponerle encima pues una gasita, una tirita o lo que sea para disimularlo. Y nada, y lo vamos a dejar y al día siguiente lo vamos a cambiar. ¿Cuánto tiempo? Pues igual que hemos dicho antes, 8 o 10 días, el tiempo que tarde en curar la verruga. Espero que alguno de estos métodos os sirva y bueno, ya me vais contando. Venga, un beso y hasta la próxima.